Saludarlos a todos. Tengo a bien presentarles del artículo 655 al 742 del Código Civil Guatemalteco. Solo voy a leer voy a leer el capítulo 9 de la sesión. Artículo 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales de las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Artículo 657. No se conceptúan frutos naturales sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto a los animales, hasta que estén en el vientre de la madre, la cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria. Artículo 658. Asesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une a su incorpora, los incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformidad con las disposiciones siguientes. Artículo 659. Toda construcción, siembra, plantación, obra o edificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Artículo 660. Acciones de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones. Artículo 661. Accesión de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación previa la indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó a pagar el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Artículo 662. Sembrador o edificador de mala fe, en el que de mala fe se identifica planta o siembra en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado sin que se tenga derecho a reclamar inmediación alguna del dueño del suelo ni de retener la cosa. Artículo 663. Derechos del dueño. El dueño del terreno es que se haya edificado de mala fe podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de las cosas a su estado primitivo a costa del edificador. Artículo 664. Mala fe de ambas partes. Cuando hay mala fe, no solo por parte del edificante, sino por parte del dueño del terreno, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los demás derechos de uno y otro conforme lo resuelto para el caso de haberse procedido de buena fe. Artículo 665. Cuando haya mala fe en el edificador o sembrador, se entiende que hay mala fe de parte del edificador cuando plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra del terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Artículo 66. Cuando hay mala fe en el dueño, se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que a su vista o ciencia y paciencia se hiciera en el edificio la siembra, la plantación y no se opusiere a ellos. Artículo 667. Materiales y plantas pertenecientes a terceros. Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos siempre que concurran las dos circunstancias siguientes. Uno, que el que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas no tenga bienes con que responder de su valor. Y dos, que lo edificado, plantado o sembrado aprovecha el dueño del terreno. Artículo 668. No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa el derecho que le concede el artículo 663. Artículo 669. Accesiones ocasionadas por las aguas. Son de dominio público los terrenos que se unen a la zona marítimo terrestre por las accesiones y aterramientos que ocasiona el mar, cuando por consecuencia de estas accesiones y por el efecto de retirarse del mar, la línea interior que limita la expresada zona avance hacia aquel los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona marítimo terrestre pasarán a ser propiedad de la nación. Artículo 670. Propiedad de la nación. Son propiedad de la nación las islas ya formadas o se formen en la zona marítimo terrestre y en las rías, desembocaduras, pero si estas islas se formaran en terrenos de propiedad particular, continuarán perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desmembradas.
Artículo 671. Dominio público. Es de dominio público lo que el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en el título relativo a ocupación y en leyes especiales. Artículo 672. Los terrenos que fuesen accidentalmente inundados por las aguas de los lagos, por los arroyos, ríos y demás corrientes continuarán siendo propiedad de sus dueños respectivos. Artículo 673. Cauce de los ríos. Los cauces de los ríos que puedan abandonados por varias, naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separado de heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de una y de otras. Artículo 674. Nuevo cruce del río. Cuando un río navegable o flotable variando naturalmente de dirección se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Artículo 675. Causas abandonados. Los cauces públicos que queden en seco a consecuencia de trabajos autorizados por concesión especial formarán parte de esto si no se establece otra cosa en las condiciones con que se hizo. Artículo 676. Ablución. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o las inferiores del dueño de la finca que orillaba la ribera segregada, conserva la propiedad de la porción de terreno incorporada, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitar su derecho, los perderá en favor del dueño del terreno que se hubiera agregado la posición arrancada. Artículo 677. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando dividiéndose en un río o arroyo circunde e irle a algunos terrenos. Artículo 678. Formación de islas. Las islas que por sucesiva acumulación de arrastres superiores se van formando de las rías pertenecen a los dueños de las márgenes u orillas más cercanas a cada una o a las ambas márgenes si las islas se hallasen en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una isla así formada distare de una margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Artículo 679. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes y ríos y lagos del asentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Artículo 680. Bienes mostrencos. Cualquiera puede recoger y salvar los animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por las corrientes de las aguas públicas o sumergidas en ellas, presentando individualmente a la autoridad local que se dispondrá su depósito o su venta en pública subasta. Cuando no puedan conservarse, se anunciará enseguida el hallazgo y si dentro de los 3 meses hubiera reclamación por parte del dueño, se le entregará el objeto o su precio previo abono de los gastos de conservación y el derecho de salvamento que consistirá en un 10% transcurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá este su 10%. Transcurrido aquel plazo sin haber reclamado al dueño, perderá este su derecho y se devolverá todo a quien lo salvó, previo abandono de los gastos de conservación. Artículo 681. Brozas, ramas y leñas flotantes. Las brozas, ramas y leñas que vayan flotando en las aguas o sean depositadas por ellas en el cauce de un terreno de dominio público son del primero que los recoja. Las dejadas en terreno de dominio privado son del dueño de la finca respectiva. Artículo 682. Árboles arrancados por las aguas. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno a donde vinieren a parar si no lo reclaman dentro de un mes sus antiguos dueños, quienes deberán abonar los gastos ocasionados en recoger los árboles o ponerlos en lugar seguro. Artículo 683. Objetos sumergidos en los cauces públicos y privados. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perteneciendo a sus dueños, pero si en el término de 6 meses no los extrajeran, será de las personas que verifiquen la extracción previo al permiso de la autoridad.
Si los objetos sumergidos ofrecieren obstáculos a las corrientes, su tránsito se concederá por la autoridad un término prudente a los dueños transcurrido, el cual, sin que haga uso de sus derechos, se procederá a la extracción como de cosa abandonada. El dueño de objetos sumergidos en aguas de la propiedad particular solicitará al dueño de estas el permiso para extraerlos y en el caso de que éste lo negare, concederá el permiso a la autoridad previa fianza de daños y perjuicios. Artículo 684. Defensa contra las aguas. Los dueños de predios, litigantes, cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivos márgenes por medio de plantaciones estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente. Artículo 685. Terrenos pantanosos. Los dueños de la laguna o terrenos pantanosos y encharquizados que quieran desearlos o sanearlos podrán extraer de los terrenos públicos la tierra y piedra indispensables para el terraplén y demás obras. Artículo 686. Accesión por la incorporación de bienes muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de una tal manera que vienen a formar una sola sin que intervengan en mala fe, el propietario de la principal adquiere los accesorios, pagando su valor, su reputa principal entre dos cosas incorporadas, las de mayor valor. Artículo 687. Cosa principal. Si no pudiera hacerse la clasificación conforme a la regla establecida, el artículo que precede se reputará principalmente el objeto cuyo uso, perfección o adorno se le haya conseguido por la unión del otro. Artículo 188. Cosas accesorias en la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, grabados y litografías se distingue por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el incienso, el papel o el pergamino. Artículo 189. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse, su sostenimiento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Artículo 190. Cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que las que se reputa el accesorio usura desde luego el dueño de lo principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la asesoría siempre que éste haya procedido de buena fe. Artículo 691. Pérdida del accesorio por mala fe del dueño. Cuando el dueño de la cruz accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe y está además obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que sean seguidos por la incorporación. Artículo 192. Mala fe del dueño de la cosa principal. Si el dueño de las principales es el que ha procedido de mala fe en el que sea la asesoría, tendrá derecho a que se le apague su valor y se le indemnizare de los daños y perjuicios que las cosas de su perteneciente se separen, aunque para ello haya de destruirse la principal. Artículo 193. Incorporación sin oposición. Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a la vista o ciencia y paciencia del otro, sin que de este se oponga a los derechos respectivos que se arreglan conforme a lo dispuesto en el artículo 686. Artículo 194. Derecho de indemnización siempre que el dueño de la materia empleada tenga un derecho a indemnización, podrá exigir que éste consista en la entrega de una cosa igual en el valor y en todas sus circunstancias al empleado, o bien en el precio de ella fijado por expertos. Artículo 695. Mezcla de cosas no separadas sin detrimento. Se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad. Las cosas no son separadas sin detrimento del propietario, cuyo poder se haya verificado en la confusión o mezcla podrá adquirir para si las cosas mezcladas o confundidas reintegrado a otro propietario del valor proporcional a la parte que le corresponde. Si la mezcla se verificare en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas. Artículo 684. Defensa contra las aguas. Los dueños de los predios litigantes,
cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes, por medio de las plantaciones destacadas o revestimientos de que lo juzguen conveniente. Artículo 185. Terrenos pantanosos. Los dueños de lagunas, terrenos pantanosos y encharcadizos que quieran desearlos o sanearlos podrán extraer de los terrenos públicos la tierra y piedra indispensables para el terraplén y demás. Artículo 686. Acción por la incorporación a bienes muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio, pagando su valor. Se reputa principal entre dos cosas incorporadas la del mayor valor. Artículo 687. Cosa principal. Si no pudiera hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará parcialmente el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. Artículo 688. Cosa accesoria. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, grabados, litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Artículo 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin decímetro y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. Artículo 690. Cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoría siempre que haya procedido de buena fe. Artículo 691. Pérdida de los accesorios por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe y está además obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que se hayan seguido por la incorporación. Artículo 692. Mala fe del dueño de la cosa principal. Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que sea la accesoria tendrá derecho a que se le pague su valor y se le indemnice de los daños y perjuicios a que la cosa de que sus pertenencias se separe, aunque ello haya de destruirse la principal. Artículo 693. Incorporación sin oposición. Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños o a la vista o ciencia y paciencia del otro, sin que éste se oponga a los derechos respectivos, se alegarán conforme al dispuesto en el artículo 686. Artículo 194. Derecho a la indemnización. Siempre que el dueño de la materia que emplea tenga derecho a la indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus consecuencias a la empleada, o bien en el precio de ella fijado por expertos. Artículo 695. Mezcla de cosas no separables sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponde. Si la mezcla se verificara en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo el valor de las cosas mezcladas o confundidas. Artículo 696. Si por voluntad de un solo, pero con buena fe, se mezclan, confunden dos cosas igual de diferente especie, los derechos de los propietarios se regalarán por lo dispuesto en el artículo anterior, a no ser que el dueño de la cosa mezclada, sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 697. Mezcla de mala fe. El que de mala fe hace la mezcla o confusión pierde la cosa mezclada o confundida que fuera de propiedad y queda además obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con que se hizo la mezcla. Artículo 698. Empleo de materia ajena. El que de buena fe empleó materia ajena en todos los medios en parte para formar una cosa de nueva especie hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda el precio de la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Artículo 699. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en el precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además de reclamar la indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de estos el valor de la obra a tasación de expertos. Artículo 700. Si la nueva especie se hizo
De mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho de quedarse con la obra sin pagar nada que la hizo o de exigir de este que le pague el valor de materia y lo indemnice de los perjuicios que se le hayan seguido. Artículo 701. Mala fe, mezcla o confusión. La mala fe en los casos de mezclas o confusión se calificará conforme a lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de este código. Artículo 702. Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias de que se haya formado cada uno de ellos, podrá pedir su venta por cuenta de los interesados. Título 3. Usufructo, uso y habitación. Capítulo 1. Derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703. Extensión del usufructo. Puede al usufructo y el usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. Artículo 704. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por pacto de última voluntad. Artículo 705. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, pluralmente o bajo de condición, pero no es perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales simultáneas o sucesivamente. En caso de dispute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para duración, se tiene constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Artículo 707. No hay derecho de acrecer si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato. No hay derecho de acrecer si el constituyente no lo ha establecido clara y expresamente. Artículo 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Artículo 709. Derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectados con anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. El dueño de los frutos pendientes del constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos del cultivo del año rural correspondiente. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen a los usufructuarios día por día. Artículo 711. Los usufructuarios de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso tienen derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino, y el fin del usufructo no está obligado a restituirlas, sino el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan del dolo o de la culpa. Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y a boledas, pero el usufructuario debe conservarlo y responder a los árboles que derribe, sujetándose en la explotación a la disposición de las leyes forestales. Artículo 713. Obligación de restituir. El usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse y el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y esto no fuera posible a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas a su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. Artículo 714. Usufructo sobre capitales. El usufructo se constituye sobre capitales puesto a rédito del usufructuario, hace suyo este y no aquellos, pero en toda innovación, convenio que unifique las obligaciones primitivas se necesita consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento de sobrevenga por accesión a la cosa usufructuaria de las servidumbres y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo que perteneciere al propietario, pero no de las nuevas minas que se descubran ni el tesoro que se encuentre. Artículo 716. Enajenación del usufructo.
El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que, como al usufructuario celebre, terminarán a fin del usufructo. Artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen a las mejoras que hicieron en la cosa usufructuada, pero sí tendrá para que se le sean compensadas con los deterioros que se le pueden imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detenimiento de la cosa, el usufructuario podrá llevarse si el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto de este artículo se entiende sin perjuicio de las conversiones que hayan celebrado el usufructuario y el propietario relativas a mejoras sobre lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Artículo 718. Cesión de los usufructos. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructada. Artículo 719. Servidumbre. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca que se usufructúa, las constituye y cesarán al terminar el usufructo. Artículo 720. Obligación del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentren, pero no podrá entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de los muebles y instrucción del estado de los inmuebles con citación del propietario. Los gastos inherentes a este acto serán a cargo del usufructuario cuando haya sido relevado del usufructuario de las obligaciones de que se trata este artículo. El propietario tendrá derecho de hacer que se lleven a cabo sus expensas. Artículo 721. El usufructuario debe garantizar el uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a prestar garantía anualmente con reserva de su fruto y el hubiere sido pensado de la obligación por el instituyente. Artículo 722. Derecho del propietario si no presta garantía. Si el propietario no presta garantía en los casos en que debe darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los que los efectos públicos, títulos de crédito nominados, el portador se depositen en un banco u otra institución de crédito y que los capitales o sumas en metálico de precios de la enajenación de los bienes muebles intervienen en valores seguros. El interés del precio de las cosas muebles y los efectos públicos y valores de los productos de los bienes puestos en administración pertenecen al usufructuario. Artículo 723. Administración por el propietario. También se podrá el propietario, si lo prefiere, mientras el usufructuario no puede garantía o pueden dispensarlo de ella, retener en su poder los bienes del usufructo en calidad de administrador, con la obligación de entregar al usufructuario su producto líquido deslucida a la suma que por ser movidos por la mala administración. Artículo 724. Recobro de la administración por el usufructuario. El retardo en garantía no priva al usufructuario de derecho razonable los frutos y puede en todo tiempo, respetando los actos legalmente ejecutados, reclamar la administración prestando garantía a que se está obligado. Artículo 725. Abuso del usufructuario. El usufructuario tiene la obligación de ganarla aún cuando se mira ha sido obligado a ella por el título constitutivo del usufructo si abusa causado anteriormente en el fondo o dejando de subirse por falta de reparación, así que cuando por el cambio de circunstancias penales y personales de los usufructuarios no te ofrecen las mismas expedidoras que el constituirse el usufructo, las mismas seguridades. Artículo 726. Reparaciones ordinarias. El usufructo debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Artículo 27. Reparación extraordinaria. Las reparaciones extraordinarias se dan a cargo del propietario. Son reparaciones extraordinarias las que se necesitan para restablecer o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario.
Artículo 730. Las disposiciones de los artículos que proceden se aplican también cuando por vejez o por causa fortuito se arruina solamente parte del edificio que por más accesorios necesarios para el goce del uno sujeto al usufructo. Artículo 761. Carga que soporta el usufructuario cuando el usufructuario sea a título gratuito, el usufructuario está obligado a soportar todos los impuestos y el usufructuario solo estará obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. Artículo 732. Ejecución de la finca. Si la finca embarga o vende judicialmente para el pago de una deuda al propietario, si usufructo no será perjudicado sin por los gravámenes o actos anteriores inscritos o anotados en el registro de la propiedad. Artículo 763. Usufructo de patrimonio. El usufructo de un patrimonio de una parte del matrimonio estará obligado al que está proporcional a su parte de que da en el patrimonio. Cuando se trata del pago de un capital, si el usufructuario adelanta cantidad con que debe construir con la cosa conceptuada, se le restituirá aquel sin intereses. A terminar el usufructo. Si el usufructuario no quiere hacer este adelanto, tendrá derecho al propietario a elegir entre el pago de la cantidad adecuada o hacer vender una porción de los bienes sujetos a usufructo, pero la cantidad adecuada, o hacer vender una porción de los bienes al usufructo hasta las consecuencias de la cantidad de vida. En ningún caso, el usufructo debe abandonar el interés durante el usufructo. Artículo 764. Derechos del propietario perturbados por su tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo y por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel, y si no lo hace, es responsable de los altos daños que resulten como si hubieran sido ocasionados por su culpa. Artículo 735. Costas de los pleitos. Los gastos, costas y cadenas de los pleitos sostenidos con motivo de los usufructos son de cuenta de la propiedad si el usufructo se ha constituido por título. Artículo 736. Si el pleito interesa al mismo tiempo, el dueño y el usufructuario contribuirán a los gastos en proporción a sus derechos respectivos. Si el usufructo se constituyó a un título gratuito, pero el usufructuario tiene en ningún caso no está obligado a responder un caso y será constituido por título gratuito. Artículo 736. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y el usufructuario, contribuirá a los gastos en proporcionar a sus derechos respectivos si el usufructo se constituye a título gratuito, pero por el usufructuario en ningún caso se está obligando a responder por un mensaje de lo que produce el usufructo. Uniforme sobre los. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y su. Artículo 737. Usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos parecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado a pagar con el propietario a darle la cuenta de las pieles o de su valor. Pero si no, de todo el rebaño perecer, y el usufructuario estará obligado a reemplazar con las crías los animales muertos. Capítulo 2. Modo de extinguirse el usufructo. Artículo 778. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario por vencido del plazo por el cual se constituyó por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Por la reunión del usufructo y de la propiedad es una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuario, en lo demás subsistirá y el usufructo.
Artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga a su derecho de titularmente los bienes o dejándolos para hacer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no posee derecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. También puede adoptar por propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes obligándose a pagar los instrumentos periódicos en el que se produce líquido de lo mismo deducido al honorario de administración de la ley. Artículo 740. Destrucción del bien usufructuado. Si el usufructo estuviere constituido sobre una finca de la que forme parte de un edificio, este llegare a perecer de cualquier modo que sea, el usufructo tendrá derecho y a disfrutar el suelo y los animales. Artículo 740. Destrucción de los bienes usufructuados. Si el usufructo estuviere constituido sobre una finca de la que forme parte de un edificio, este llegara a aparecer de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviera constituido solamente sobre un edificio y este pereciere. En tal caso, si el propietario quisiera constituir otro edificio, quedando obligado a pagar los contenidos rápidos y correspondientes al valor del suelo y de los materiales. Artículo 741. Impedimento temporal. El impedimento temporal por causa, en caso por título o por fuerza mayor no existe el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante puede producir la usufructuada. Artículo 742. Usufructo a términos. El usufructo concedido tarde tercero en llevar a cierta edad subsistirá el número de años fijados. Atención a la existencia de un tercero. Seguros. Artículo 743. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro del usufructuario del segundo, percibirá el precio de según en caso de siniestro. Usufructuario continuará en el goce del nuevo edificio si ese constituye o tendrá similarmente. Si el propietario se hubiera negado a contribuir al seguro del predio constituyéndose por sí el predio usufructuario, adquirirá este derecho de permitir por este medio, en caso de siniestro, el precio del seguro, pero con la obligación. Artículo 744. Expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada estará obligado a abandonar el usufructuario si no. Artículo 745. Capítulo 3. Uso de habitación. Contenido del uso. El uso de los derechos serviles de cosa ajena o el aprovechamiento de los frutos de ella cuando se basen para las necesidades del usuario. Este ha sido un placer explicarles por hoy, compañeros, licenciada. Dios los bendiga, suscríbanse a mi canal y aquí los espero. Bendiciones.